veces Dios permite que no tengamos lo que nosotros creemos que es correcto, que es bueno para nuestras vidas, porque sabe que podemos tropezar y caer a la misma fe. Hay muchos factores que influyen en la condición espiritual de una persona, entre los que se destacan el mundo caído en el que vivimos. Tenemos que tener cuidado y no tomar atajos. No tomar atajos. A veces... Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Samuel era uno de los, si vamos a mirar así, uno de los grandes en la Escritura. Uno de los que marcó una etapa, marcó un hito en la historia del pueblo de Israel, por su fe, por su obediencia y porque Dios derramó de una manera poderosa su gracia sobre él. Y eso es lo que podemos aprender de la Escritura. Entonces, durante el tiempo de los jueces, que el tiempo de los jueces sucede después de en el Nuevo Testamento. ¿Dónde sucede el tiempo de los jueces? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Yo pensaba que era después de la visita de Pablo a Corinto. Ah, claro, porque hay que provocar, porque hay que pensar que pensar no duele. Podemos pensar que pensar no duele. Entonces, ¿dónde sucede el libro de los jueces? O sea, la historia que cuentan los jueces, ¿a partir de qué momento histórico sucede? Josué toma la tierra prometida y trabaja, establece el reino de Dios, se derrumban los muros de Jericó, distribuye las tierras, pasan, ¿verdad? Cosas bien importantes allí que además fundamentan de alguna manera la fe en el Señor. Sin embargo, a pesar de todo, el pueblo se descarrila. Y viene un tiempo en el que las personas de Israel se fueron como orientando hacia lo malo. Había una especie de anarquía y en ese tiempo es el tiempo de los jueces, en el que habían algunas personas, pues podemos recordar algunos de ellos. ¿Quién me menciona un juez, por ejemplo? Débora, ¿verdad? Podemos mencionar a el que tenía la melena, Sansón, todo bien conocido, Jefté y demás. O sea, terminando ese tiempo es la vida de Samuel, que fue uno de esos jueces. Samuel, efectivamente, como decía la hermana Lilian y Ramonita, Samuel está tratando de delegar, de hacer heredar en sus hijos la responsabilidad como jueces de Israel. Y de alguna manera entiendo yo que también quizás como sacerdotes y profetas, que son oficios completamente diferentes, aunque en muchos de estos digamos patriarcas se manifestaban algunos de estos, compartían algunos de estos oficios a la par. Entonces, el libro de los jueces termina con esta triste declaración. En esos días, eso está en Jueces 21-25, dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Había una cierta anarquía y por eso tienen que surgir estos tipos de dirigentes, vamos a decir, de líderes que juzgaban al pueblo de Israel. Cuando decimos juzgaban, no es que estuvieran, fueran, digamos, lo que hoy entendemos como jueces propiamente dicho, aunque también podían tomar decisiones de tipo judicial o algo así, pero eran más bien como una especie de líderes en el más amplio sentido de la palabra. Ahora, vamos a una pregunta. ¿Alguna vez, alguno de los que está aquí, has deseado algo con todo tu corazón y luego, cuando por fin lo obtuviste, te arrepentiste de tenerlo? Repito, puede que haya un momento que hayamos deseado algo con todo el corazón y después lo tenemos y nos arrepentimos. ¿Les ha pasado eso? ¿Les pasó eso alguna vez? ¿No? En mi país contaban una historia de alguien. En Cuba daban carros por
eran unos carros rusos llamados Lada, a las personas que eran vanguardia nacional y que tenían méritos en el trabajo y eso. Cosas del comunismo. Esta pareja estaban anhelando que su esposo, ella y el esposo, fuera declarado vanguardia nacional, que era una persona que trabajaba mucho, que le daban méritos. Eran también lambeojos y todo eso, como dicen en Puerto Rico. Pero estas parejas estuvo orando por ese dichoso Lada bastante tiempo. Y oraron, y oraron, y oraron, hasta que finalmente, pasando por tremendo lío, ¿sabes? Eso es como un conquest. Al fin de cuentas, como un gran concurso, le dan el Lada al hombre. Tremendo, aleluya, le dieron el Lada. Y el Lada es un carrito, bueno, ni aire acondicionado tiene. Pero en Cuba eso es, como en ese momento era como un Tesla, un Rolls Royce o cualquier cosa así. El asunto es que cuando le dieron el Lada, a los meses se quebrantó el matrimonio. ¿Ves? A veces Dios permite que no tengamos lo que nosotros creemos que es correcto, que es bueno para nuestras vidas, porque sabe que podemos tropezar y caer. Podemos tropezar y caer. Y eso, algo así, es lo que vemos o veremos que le acontece al pueblo de Israel. Al mirar el video, Midia me tiene el video, el hermano me tienen el video por allá, y que sea el video de a veces que me pongan algo de Génesis. Bien, al observar el video vamos a hacer una pregunta, todos nos hacemos una pregunta de reflexión y la podemos también contestar. ¿Cuál de las siguientes tentaciones relacionadas con la buena vida puede ser una causa de tropiezo? La felicidad, la paz, la prosperidad, el respeto, la admiración u otra cosa, como un Lada ruso. Hago un recordatorio de que este ciclo, que es de todo este año, es de que aprendamos a escuchar. En cada una de estas lecciones, Dios algo nos está queriendo decir, a todos. O sea, en este caso, implica lo que les decía, cuáles de las siguientes tentaciones con la buena vida de allá afuera pueden ser causa de tropiezo en la vida nuestra. La felicidad, la paz, la prosperidad, el respeto, la admiración u otra cosa. Todos vivimos en el mundo y muchas veces anhelamos las cosas que están en el mundo. No es completamente malo desear tener riquezas o alguna cosa, pero todo tiene que pasar por el filtro de Jehová de los ejércitos. Y a veces por alguna razón no conquistamos esas cosas. Y yo lo digo por experiencia. De paso aprovecho para dar gracias al pastor, que él, su esposa, la pastora Lisette, el pastor Héctor y la pastora Shirley están en la convención de las Asambleas de Dios en Leyland, que comienza hoy y termina el sábado. Él me pidió que lo disculparan y le dije, usted está donde tiene que estar hoy, que es en aquella convención, que es bien importante para, digamos, los propósitos, la visión y todo lo demás que Casa de Bendición tiene de parte de Dios por delante. Vamos a considerar esto. Emilia, de 15 años, trabajó arduamente todo el verano cuidando niños y ahorró dinero para comprar ropa para su primer año de escuela secundaria. Su mamá, Sandra, trabajaba muchas horas y era diligente en proveer para las necesidades de la familia. Sin embargo, como era madre soltera y tenía la responsabilidad económica, a veces su sueldo apenas cubría lo básico. Emilia entendía y quería ayudar. Además, estaba emocionada por haber ganado su propio dinero y la posibilidad de elegir qué hacer con él, dentro de lo razonable, por supuesto. Y así crecía su autonomía, ¿verdad? Los adolescentes que empiezan a trabajar, que ya tienen un trabajito en Walmart, en Publix o donde sea, y empiezan ya a sentir que tienen su dinerito y que pueden invertirlo en determinadas cosas o gastarlo, que son dos cosas distintas, ¿saben, verdad? Por fin, había llegado la hora de comprar ropa para el colegio. Emilia estaba contenta porque era el día libre de Sandra y podrían ir juntas de compras. Ella se probó algunas blusas y pantalones de mezclilla, luego vio un par de zapatos, los más lindos que había visto en su vida, y recordó que las chicas más populares usaban esa marca. Y había visto propagandas en las que estrellas de cine y también cantantes lucían ese tipo de calzado.
mamá, dijo Emilia, me los voy a probar solo por el gusto de hacerlo. Sandra vio la etiqueta con el precio y se estremeció. Advirtió, ¿has visto cuánto cuestan? Ya lo sé, mamá, pero tengo suficiente en mi cuenta para comprarlos, respondió Emilia mientras se probaba los zapatos. Le quedaban un poco apretados y no eran tan firmes como esperaba, pero se veía tan bien con ellos puestos. Ya imaginaba la mirada de envidia de las otras jovencitas y sería más fácil acercarse a las chicas populares y unirse a sus conversaciones usando estos zapatos. Tremendo, ¿eh? Cualquier coincidencia. No le importó el comentario de su mamá sobre lo poco prácticos, lo frágiles que parecían estos zapatos, ni el hecho de que gastaría en un solo par de zapatos todo el dinero que había ganado con tanto esfuerzo durante todo el verano. Tampoco que quería pensar que le quedaría muy poco dinero para comprar otros artículos que necesitabas para comenzar el año. Mamá, quiero comprarlo. Me gusta muchísimo, dijo Emilia con decisión. Sandra suspiró considerando si esta era una batalla entre madre e hija que valía la pena luchar, o mejor, dejaba que fuera una lección de vida. O sea, la madre toma una decisión, a lo mejor en otra madre hace otra cosa, sobre todo una madre latina, pero esta toma la decisión de decir, déjame dejar que ella haga lo que tiene en mente, porque quizás haciéndolo va a recibir una enseñanza. A veces Dios hace así con nosotros. Te voy a dejar, ok, quieres esta cosa o mal cual cosa o esto o lo otro, una cosa que te quieres comprar que te va a poner en deuda, a enredar, y entonces has orado y has sentido que no, y empiezas a forcejear y la bendición de Jehová enriquece y añade tristeza, y te inventas 4 versículos que te están diciendo todo lo contrario, pero los usas de todas formas y al final, a la vuelta de cierto tiempo, descubres que Dios tenía la razón. Obviamente, Dios siempre tiene la razón. Pero descubrirlo después de no haber entendido es tremendo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir a leer el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos del 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 2 hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense qué curioso. ¿Cuál era el asunto por el cual Dios le llamó 3 veces en aquel pasaje de la clase pasada a Samuel? ¿Y cuál es la noticia que les da? ¿Cuál es el mensaje que le manda a Elí? Sobre 2 hijos pervertidos, 2 hijos, digamos, corruptos. Aquí vemos a Samuel, salvando todas las distancias. Samuel era absolutamente diferente a Elí. Samuel era un hombre de Dios, escuchaba la voz de Dios y se dejaba guiar constantemente por Dios. Obviamente sabemos eso incluso desde que era niño, pero fíjense que de alguna manera el resultado implicó 2 hijos que no aceptó el pueblo. 2 hijos que no aceptó el pueblo. Cuando Samuel envejeció, designó a sus 2 hijos para que siguieran sus pasos, pero la devoción y la piedad no se heredan. Nosotros tenemos que tener, los que somos padres y los que vamos a ser padres, tenemos que tener en cuenta que por más que nosotros seamos santos, que busquemos de Dios, que participemos en la adoración, eso no se hereda. Eso no se hereda. Es verdad que instruir al niño en su camino, que no tiene directamente relación con el evangelio, aunque es aplicable, él no se apartará. Tenemos esa promesa, al menos. Pero hay que rogarle al Señor constantemente en súplica para que toque ese corazón, enamore ese corazón, convierta ese corazón, transforme ese corazón. Nacer en la iglesia, ser hijo de cristiano, venir aquí todos los días no implica nada. Eso es una cosa que de pronto ya hay que pensarla. Aunque el legado espiritual puede transmitirse,
si ambas generaciones resuelven activamente aprender la verdad, es decir, si, ¿verdad?, el hijo nuestro desea aprenderlo y aceptar los valores, los padres piadosos no son una garantía automática de que los hijos tendrán esa misma fe. Hay muchos factores que influyen en la condición espiritual de una persona, entre los que se destacan el mundo caído en el que vivimos, que ejerce una presión, ¿verdad? Ir a la escuela y hay una presión de tipo social allí, por lo que se ponen los muchachos, por cómo visten, cómo hablan, a qué se refieren, los medios audiovisuales a los que acceden, y nuestros hijos tienen que vivir en el medio de esa tensión constante. Por eso nosotros, además de enseñarles, tenemos que clamar por ellos. Tenemos que entrar a sus cuartos y, como decía el predicador en la vigilia, ungir sus... Eso no es, por supuesto, la primera vez que yo escucho eso, ni mucho menos, pero me gustó que él lo dijera, porque eso es una práctica que yo tengo desde mi nacimiento pentecostal. Hay que entrar a veces a los cuartos de los muchachos y ponerle una mano con aceite en la cabeza, la esposa y el esposo, y decirle, en el nombre de Jesús yo unjo a este varón, a esta hembra, lo que sea, ¿verdad? Es importante constantemente nosotros estar quebrantando toda autoridad de las tinieblas que se quiera levantar contra nuestra familia. Sea cuando fuera la razón de los hijos de Samuel, tristemente se parecían a los de ¿quién? A los de Elí. Podemos leer el versículo 3 acerca de los hijos de Samuel. ¿Qué pasa cuando se da autoridad espiritual a personas que no cuentan con una base de integridad y buen carácter? ¿Verdad? A veces no basta con el linaje que tú vengas. No basta. Si no hay integridad, la autoridad espiritual fracasa. No hay autoridad espiritual. No hay respaldo de Dios. Y eso se ve a menudo, incluso en nuestras iglesias. Una confrontación y un pedido. Vamos a leer Samuel 8, 4 y 5. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Ahí se manifiesta que no hay respaldo. Cuando de pronto los líderes que vivían en ese entonces, que estaban de alguna manera sujetos a Samuel, vienen y le dicen, hey, no puede ser. Algo anda mal aquí con los hijos de Samuel. Y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, digamos que su petición, su queja, el sentir que ellos tenían era legítimo. No podemos tener dos corruptos. Ya Samuel está envejeciendo, Samuel definitivamente tiene que morir, como dice la epístola a los hebreos. Está establecido que los hombres mueran una vez y después del juicio. Por tanto, Samuel iba a partir de este mundo físico y iba a dejar a estos dos corruptos ahí. Los ancianos, los líderes, entiéndase ancianos en este contexto como líderes, que también podían ser personas de cierta edad, vienen y les reclaman, pero agarran por el callejón equivocado. Hay un dicho en Latinoamérica, por lo menos en Cuba existe, que dice, no dejes camino por vereda. Ellos se salieron del camino y agarraron una vereda. Eso significa que si tú vas por ¿verdad?, un highway bien asfaltadito, y a veces una flechita que te dice, por aquí es más cerca, y te tira y te va, enredas con ladrones, baches, se rompe el carro, no tienes cómo pedirle un pon, como dicen los puertorriqueños, nosotros, a nadie. O sea, me explico, no se puede dejar el camino por vereda. Ellos dejaron el camino del rey para irse, del rey de reyes, el señor de señores, para irse con un rey que sencillamente los iba a manipular, los iba a usar en el peor sentido de la palabra. O sea, ahí ya estamos también aprendiendo. Tenemos que tener cuidado, no solo con nuestras peticiones, no solo con nuestros hijos, sino no dejar camino por vereda. No tomar atajos. No tomar atajos. A veces los atajos en la vida cristiana, a veces no. Vamos a dejarlo que sea, absolutizarlo casi. Son peligrosos, muy peligrosos. Tomas un atajo, te alejas del Señor y te metiste en camisas de 11 varas. En algo bien peligroso.
Entonces, los ancianos al parecer tenían un pensamiento disyuntivo. O tenemos jueces corruptos o tenemos un rey. ¿Y cuál otras opciones, cuáles ellos pudieron considerar? Pueden decírmelo, levanten la mano, siéntanse en libertad. Aquí no hay respuesta torpe. ¿Cuál otra opción? O un rey o jueces corruptos como los hijos de Samuel. ¿Qué otras opciones podían tener ellos? Dígamelo. Samuel estaba ya a punto de partir. Samuel era el gran sacerdote, el gran profeta, juez también. Otros jueces, yo pienso que ellos tenían al Rey de Reyes. Yo creo que ellos tenían al Rey de Reyes. Y la alternativa estaba tan clara. La alternativa estaba bien clara. Vamos a buscar Samuel, 1 Samuel 8, primero de Samuel 8:6, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Así ellos le dicen esto y él como que eso no le gusta. Samuel estaba bien claro. Y que dijeron, darnos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. En la última sesión aprendimos el momento en que Dios llamó por primera vez a este niño por su nombre, Samuel, ¿verdad? Samuel. Y cómo respondió sin demora y con corazón dispuesto. En este pasaje Samuel ya era un anciano, ¿verdad? Uno de los asuntos es que es anciano y ha decidido delegar sus responsabilidades en estos dos corruptos, que eran sus hijos. Ya era un anciano y él y Dios todavía siguen conversando. O sea que a pesar de su ancianidad, se mantenía aquel vínculo, aquel fervor de cuando era un pequeño. Ahora, eso no viene en la tienda cristiana, no está. Tú vas y te compras esta cosita, que además es más caro en cualquier lugar, pero en la tienda cristiana, pero no puedes comprar el casete del fervor por el Señor. El CD. Puedes comprar muchas cosas que te pueden enseñar, que sirven, devocionales de no sé cuánto, pero el fervor se construye en las rodillas, se construye en dependencia, se construye en devoción a Dios, en una permanente, perpetua devoción a Dios. No se puede hacer de otra manera. No vas a la tienda y empiezas a buscar aquí el disco de acetato del año 72, aquí está, de devoción al Señor. Se puede encontrar música, pero estoy hablando de el aspecto profundo de la devoción, ¿entiende? El carácter de alguien que tiene una devoción por el Señor, que tiene una dependencia, no se puede. Por tanto, aquel Samuel que estaba, por supuesto, revestido de la gracia de Dios. ¿Cuántos estamos revestidos de la gracia de Dios? La gracia se manifestó en nuestras vidas de una manera poderosa, más que en Samuel, ¿verdad? Pero desde niño se mantuvo ese vínculo, ese respaldo, y era una persona obediente, una persona que tenía esa devoción. Por eso es lógico que cuando Samuel se disgustaba y algo le molestaba, él iba a hablar con Dios. O sea, a él le dicen eso y él no dice, déjame caminar para ahí para acá y tirar 4 piedras para arriba o hacer ¿verdad? Una canasta y que sacar o mis hijos o un rey. Él va a Dios. Nosotros todo lo tenemos que poner delante de Dios. Todo. Tenemos que tener el oído aguzado. Nos puede hablar con voz audible. Yo creo perfectamente que eso es posible, obviamente. Yo creo que todos los que estamos aquí debemos creer eso, ¿verdad? Pero también tenemos la Escritura. Usted está leyendo la Escritura, digamos, sistemáticamente, y puede que un verso te salte. Me está hablando el Señor, ¿verdad? Para una cosa que estás pidiendo lo que te hable. De hecho, siempre te está hablando el Señor. Si tenemos un vínculo con la Escritura, Dios siempre nos está hablando. Y no está hablando del corazón. De pronto sentimos pesar por una decisión que estamos a punto de tomar, por algo que está pasando. Y ese pesar puede ser producido por el Espíritu Santo. Y puede enviar un profeta, puede enviar un predicador, el pastor, cualquier cosa que nos toque el corazón y que nos remueva los cimientos. Algo está pasando. Por tanto, tenemos que imitar a Samuel. Pero fíjese, dice la pregunta, ¿cuán importante es que recurramos a Dios cuando estamos molestos y cuál es la diferencia
que marca esta actitud. Nosotros no nos podemos hacer los santurrones con Dios. Estar molesto puede incluso ser hasta medio pecaminoso. Aunque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Verdad? El verso sigue diciendo que dejemos nuestro problema en las manos de aquel que tiene el poder para hacerlo todo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero nosotros tenemos que ser transparentes. Señor, esto me tiene mortificado. ¿Cómo yo enfrento este tema? Guíame. Y va a haber guía. Lo que pasa es que a veces pedimos guía y nos atrapa la circunstancia, la vida, el carro para aquí, para allá, el trabajo, hasta la iglesia, el ministerio, lo que sea, y no escuchamos la voz que nos está hablando. Nos perdemos que nos está hablando el Señor. Eso nos puede suceder. Vamos a ver Samuel, este mismo libro, 8, 7 y 9, los otros 2 versículos. 3 versículos. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo y todo lo que te digan. Oigan esto, ¿a quién se le hubiera ocurrido que Dios iba a decir eso? ¿Verdad? Ahí lo mejor que uno hubiera pensado, Samuel quizás hubiera pensado, él va a mandar rayos y un terremoto para que aprendan. Mira lo que dice él. Oye la voz del pueblo a todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Tremendo, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le dice el Señor a Samuel. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Déjalo que se metan en el camino, que salgan del camino y entren en la vereda, pero háblales claro de lo que les va a pasar. Miren, a pesar de todo, él les habló claro y siguieron adelante. Cuando Samuel habló con Dios acerca de la petición, Dios le dice, déjalos tranquilos, solo no te están rebelando contra ti. A veces nosotros, esto no es personal, nosotros a veces nos enfurruñamos. Nos ponemos, tenemos una clase, por ejemplo, y pasó algo en la clase, no hubo el resultado que uno esperaba y uno se enfurruña un poco. Hermano, si alguien llega tarde, a mí me enseñaron eso, al servicio, a la clase o a lo que sea en el ámbito del ministerio, que es lo mismo que servicio a Dios, no me están llegando tarde a mí, al pastor, se le llega tarde a Dios. Por tanto, cuando él, eso es lo que está diciendo él ahí, o sea, no es contigo el asunto, es conmigo, Samuel. Pero déjalos, no, esto no es nada personal, déjalos. Vamos a ver en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, 18 al 22, el Señor casi que repite esto mismo. Dice 15, 18, si el mundo os aborrece, está hablando a sus discípulos, que son las personas de la iglesia Shalom. Nosotros somos los discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes son discípulos de Cristo? Discípulos somos los que seguimos las pisadas del Maestro, los que tratamos de imitar al Maestro. Dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El mundo de alguna manera nos va a aborrecer. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, nosotros no somos mejores que Cristo. Si a él lo aborrecieron, a nosotros nos va a tocar un poquito, a menos que estemos mal con él. Y eso es otra cosa que yo aprendí. Si te está yendo demasiado bien, ojo, algo anda mal, ¿entiendes? Porque cuando tú estás metido con Dios de verdad, las circunstancias se pueden complicar. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Sí, indudablemente. Hay una referencia, por supuesto, a los que, como dice el primer capítulo de este evangelio,
a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Sin embargo, siempre hay un remanente. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y esos creemos que somos nosotros, ¿verdad? Pero como hijos, si nos comportamos, ¿verdad?, con la integridad de hijos del Rey, el mundo va a sentirse incómodo con nosotros. Pero nosotros tenemos que pasar por encima de eso y tenemos que decirle a la persona que más incómoda, a veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Para qué nos cuesta? Pero hay que decirle a la persona esa, cuando tengas necesidad puedo orar por ti. Me llamas, no hay problema. Al jefe insoportable, o sea, al que sea, usted le puede decir así, y a lo mejor se lo olvida, pero a lo mejor no se lo olvida en el momento crítico. Va a decir, me habló una vez, déjame ver, y puede que funcione. ¿Alguna vez sentiste el aguijón del rechazo? En el momento parecía un asunto personal, pero en realidad estaba dirigido a Dios. ¿Sintieron eso? Yo lo he sentido bastante. Lo he sentido bastante. Sí, el rechazo existe. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Cristo ante el rechazo? ¿Qué hacemos? Bueno, yo acabo de dar como un tip, ¿verdad? Orar por esas personas, decirle si tienes necesidad, servirlo. El servicio es un antídoto brutal, ¿verdad? Uno de pronto, voy a llevar 2 almuerzos hoy. Sí, 2 almuerzos hoy y comparto. A veces hay gente que no importa, que le puede dar todos los almuerzos que tú quieras y va a seguir siendo, pero un día es que hay que sembrar la semilla y esperar. Es siembra y espera, siembra y espera, siembra y espera. Es duro, a cualquiera se le va la Catalina, porque es fuerte cuando te hacen demasiado rechazo, ¿no? Esto es tremendo. Vamos a ir a Samuel 8 del 10 al 20. Este anda un poco largo, pero seguimos avanzando. Dice en el verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. O sea, él no se queda con aquello, él va para allá, como profeta que es, y le habla a Dios, al pueblo, de parte de Dios. Déjame tomar un poquito de agua. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, le dice él, de ese rey que va a venir, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y en sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día, porque ustedes querían rey. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Les está hablando de parte de Dios. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ya ellos estaban empecinados. Ellos eran más poderosos que Dios. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Cuáles eran esas naciones? Los cananeos, los filisteos, gente impía de la peor calaña, que quemaban y sacrificaban a sus hijos. Por favor. Ellos querían ser como esa gente porque tenían un rey que era lo peor del universo. Porque esa gente son malos. La gente que adoran a Baal y a Acera y a Astarot y todo eso, que sacrificaban Dagón, era como se llamaba el rey, la deidad esa a la que le sacrificaban hijos de los niños. Tremendo. O sea, ¿cómo esa gente querían ser esta gente? Dime tú. Es como nosotros dijamos, no, yo no quiero ser aquí ya más cristiano porque tanta cosa, yo quiero irse para el mundo, para las discotecas, qué sé yo. Tremendo. Bueno,
Él les comunicó esta dura advertencia y él les dijo a los ancianos que ellos lamentarían haber elegido un rey y que no habría escapatoria de parte de Dios. Indudablemente, él les habló claro y fuerte. Ellos querían ser como las demás naciones, pero el plan de Dios era hacer de ellos un pueblo separado para él. Olvídense, el Señor les está permitiendo esta encrucijada, tomar la vereda, pero Él los va a... Nunca Dios tiene un plan B. Esto no es un plan B. Cristo en la cruz no es un plan B. Ese es el plan A. Desde antes de la fundación del mundo. Efesios dice, bendito sea el Padre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Estoy parafraseando más o menos. En los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y sigo parafraseando, para hacernos ¿qué? Aceptos en el amado. O sea, antes de que se fundara el mundo, ya nosotros estamos siendo bendecidos por Dios. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Somos bendecidos por Dios. Pero a veces pasan las cosas. En la cruz no era un plan B, era el plan A. Desde siempre se sabía que iba a acontecer esto. Hoy, como lo fue entonces, el fracaso es seguro cuando nos negamos a escuchar a Dios. Hay que escuchar a Dios. Dios es el que sabe todas las cosas. Y no prestamos atención a las advertencias sabias de líderes piadosos. A veces nos incomoda. A veces como que el corazón palpita cuando dicen algo que me tocó. Pero es que ese es el labrar de la espada del Espíritu en el corazón. Está labrando el corazón como si fuera un cincel, moldeando el corazón a la imagen de Cristo. No podemos tener la imagen de Satanás, entiéndase. Tenemos que tener la imagen del Señor, ¿verdad? Que es manso y humilde de corazón. Y si la palabra va a venir siempre como un martillo, como una espada, para que nosotros entendamos, bueno, tengo que agarrar por aquí. Pero a veces no se trata ni únicamente del recibir la palabra, sino de tomar la decisión correcta. Quiero hacer esto. ¿Y por qué quiero hacer esto? Hay que ponerse en los pies de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es mi intención? Dios es un Dios del Señor nuestro, Dios trino y uno, Adonai, Elohim, el gran yo soy, Dios viviente de Israel, santo, 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 el gran yo soy, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es un Dios de motivaciones. Es decir, todos los caminos del hombre son sabios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es decir, uno puede parecer lo que uno quiera, el Señor sabe. Agarra el corazón y hace así, dice, good. Y no o no good. Y le podemos correr, usando el lenguaje beisbolero, por segunda alguna que otra vez, pero Él sabe que quizás no tengamos la motivación correcta. Que quizás tengamos una agenda oculta incluso para nosotros. A veces nosotros, el salmista decía, perdóname o sálvame de los pecados que me son ocultos. O sea, hay cosas que podemos estar haciendo que ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Por ignorancia, por no leer la Escritura, o porque sencillamente no tenemos claro que eso que estamos haciendo puede afectar la integridad y nuestra relación con el Señor. Además de nuestras propias equivocaciones, ¿cómo podemos aprender lecciones de vida de una manera que la consecuencia no sea desastrosa? ¿Verdad? ¿Cómo podemos? Alguien que me ayude. ¿Cómo podemos aprender lecciones de vida para que las consecuencias de nuestras decisiones no sean desastrosas? ¿Cómo podemos hacerlo? Comunión con Dios. Amén. Oración, comunión, más o menos son casi que lo mismo. Y, Melmi, arrepentirnos, claro, cuando hacemos algo y nos damos cuenta, sentimos esa opresión, esa aprensión en el corazón, ese malestar. Tenemos que, algo anda mal, tengo que tirarme de rodillas y pedir perdón o renovar mi santidad frente a Dios. Sin darse cuenta, los ancianos de Israel estaban preparando el terreno para que Saúl fuera su primer rey. Ya sabemos, lo que hemos leído, creo que todos de alguna manera sabemos que Saúl fue un desastre aquello. Después de él vendrían otros reyes. ¿Verdad? Desde ese minuto en el que están desechando, obviamente tienen que hacerlo a los hijos de Samuel, se está fraguando el camino de un largo fracaso de siglos para el pueblo de Israel.
que continuó con el pecado de David y que después se divide en el reino del norte y del sur y el desastre. Vinieron otros reyes, muchos de los cuales harían las mismas cosas. Es decir, después de Saúl vinieron gente peor incluso que Saúl. Y otras peores, de las cuales Samuel les advirtió. Con el tiempo, la nación se dividió en dos reinos, ellos conseguirían lo que deseaban. Ese día lo consiguieron, o en ese acontecimiento, él fue y ungió a aquel además que tenía una imagen, ¿verdad? Era bien parecido, Saúl, o sea, forzudo, o sea, a los ojos de los hombres era alguien que agradable, pero no querrían el resultado de su decisión. Escogieron a aquel que era aparente para el ser humano, pero detrás de él iba a venir uno que a pesar de todo tenía un corazón conforme al de Dios. Y parece que no era muy notorio, aunque tampoco fuera que David fuera un horror como persona, físicamente hablando, pero este otro parece que lo superaba con creces. En nuestra humanidad es una gran tentación, dice el texto, mirar a las personas a nuestro alrededor para encontrar ejemplos a seguir, en especial a aquellas personas cuyo estilo de vida parece exitoso y agradable. Aquí no está hablando de líderes religiosos. Nosotros, dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, no estamos hablando de líderes religiosos, está hablando del vecino que tiene un Lamborghini. ¿Me explico? O que este otro, que se compró tremenda casota. O el otro que tiene. Y nosotros tendemos a minimizarnos, a angustiarnos. Y nos pasa, claro que nos pasa. Y tendemos a compararnos. Y eso puede llevarnos a tomar malas decisiones. Lo importante de esto no es que nosotros suframos porque no tenemos todo lo que queremos. Bueno, eso es casi que natural. Lo importante es que cuidado con que por esa razón nosotros no hagamos cosas que son, digamos, desechables para Dios, que nos puedan arrastrar al pecado y a una relación, digamos, dañada con Dios. Dios aparta a su pueblo, no para que seamos gente extraña, sino para mostrar al mundo que nos observa lo que su amor y su verdad hacen en nuestra vida. Es decir, tampoco se trata, yo creo que ayer hablábamos un poquito de eso en IFE, o sea, tampoco se trata de que nosotros a todos los lugares vayamos a la tienda famosa cristiana esa de mis exposiciones y compremos la Biblia más grande que hay, una bibliota así, y donde quiera nosotros vayamos de cuello y corbata con la bibliota y la gente mirando, ¿qué es esto? Qué raro. O sea, nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que ser joviales, tenemos que ser alegres, porque por nosotros se ha derramado la gracia en nosotros. Tenemos que vivir la gracia con gracia y con sabiduría, ¿verdad? A la hora de compartir con nuestros compañeros de trabajo, en los estudios, lo que sea, nosotros tenemos que transpirar gracia, pero también santidad, Entonces, nosotros, o sea, no nos llamaron a que seamos los raros del barrio, ni los amargados del trabajo, porque no vamos a las fiestas de ellos. Tienen que vernos alegres, adorando al Rey, y mira, a veces hay que tener la sonrisa más allá de toda duda. Y yo lo digo porque a mí a veces me cuesta, por un problema de personal, de que un poquito serio a veces, que sé. Pero cuando uno se ríe, es magnífico para uno, pero para los demás también. Y sonríe. Entonces no tenemos que ser los raros, eso es lo que está enseñando. Escucha a Dios. El objetivo de escucha de este periplo con la palabra de Dios durante todo este año es no solo entender mejor la palabra de Dios. A veces nosotros nos quedamos en el cuento que está en la historia. Y él, entonces escogieron y se fueron, y Gedeón hizo tal cosa, y el otro la guijada del burro y tumbó, y derrumbó una columna en el palacio de los filisteos, y nos quedamos en eso como una historia, una novela, que yo creo que
como dice el pastor, hay que leerlo como una novela también. O sea, hasta que está mejor que cualquier cosa casi. Pero uno tiene que sacar la verdad espiritual que hay detrás de eso. Y sobre todo a nuestros hijos, que están a veces saturados de estos audiovisuales, que son buenísimos algunos de ellos, como Superlibro, como esta película que creo que Olmi se sabe todos los textos, El Príncipe de Egipto. ¿Verdad? Porque hay que sacar de eso la verdad espiritual y no dejar a los muchachos con la historia simple. No, porque él se fue de aquí, pero hay que sacar una verdad espiritual. Y siempre, aquí también, escucha, es para que nosotros escuchemos a Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? Escucha por un momento y reflexiona en estas preguntas. Elige la que más armonice con lo que Dios te está hablando ahora. Luego completa las demás durante el primer día de tu tiempo devocional. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Puedes identificar cualquier deseo presente que podría ser causa de daño y remordimiento en el futuro? Miren hacia adentro. Aun si esos deseos son fuertes y profundos, ¿estás dispuesto a confiarlos al escrutinio de tu Padre Celestial que te ama y quiere lo mejor para ti? Es decir, tenemos algo, esto no es para responderlo, son preguntas para llevárselas y orar y preguntarle a Dios. Porque aquí se trata de que escuchemos. Insisto, este periplo, este caminar con Dios durante este año, este ciclo de estudio se llama escucha. Porque hay que escuchar a Dios, hay que meterse en esto y decir, en esta historia, ¿qué estoy aprendiendo? Ya hemos dicho unas cuantas cosas, ¿verdad? Pero igual hay tratos especiales con cada uno de nosotros. Dios habla especialmente a nuestros corazones porque somos especiales, diseñados diferentes, ¿verdad? Aunque todos formamos parte del mismo pueblo de Dios, todos tenemos una particularidad delante de Dios, que es tan genial, tan tremendo, tan original, que a todos nos hizo diferentes. Y tiene un trato diferente contra cada uno de nosotros. Entonces hay algo que me puede causar daño o remordimiento en el futuro. Estoy dispuesto a ponerlo delante de Dios, decirle, Señor, estoy loco por hacer esto. Y no me atrevo a decir que no, no tengo fuerza para decir que no, porque es que me gusta, como la muchacha de los zapaticos, como lo que sea, es que me gusta tanto, y algo va a pasar. Ahora, ¿estamos dispuestos de verdad? Porque no basta con que le preguntemos. A veces le preguntamos a Dios y nos habla el corazón, y el corazón como que se nos entra en una tensión, sabemos que algo anda mal. Si tomamos esa decisión y nosotros decimos, a lo mejor soy yo, que no dormí bien anoche, y tengo a lo mejor no dormiste bien también por eso, tengo esta cosa así porque no dormí, estoy cansado, el trabajo me han quitado horas, pero Dios, claro, que tiene que querer que yo me compre ese carro. Porque la bendición de Jehová enriquece y no da de tristeza, y porque Él es el dueño del oro y de la plata, y nos metemos en tremendo lío con un carro hasta que lo terminemos de pagar ahí a duras penas. Eso por poner un ejemplo. Y un ejemplo cercano. ¿Qué papel juega la comparación en tu vida? ¿Con quién o con qué estás más predispuesto a compararte? Es decir, nos comparamos con ese, digamos, de ficción, vecino que tiene un Lamborghini. Parece una broma, pero yo hacía pest control y una vez entré a casa donde tenían 2 Lamborghini metidos en un garaje. O sea, esta gente aquí, bueno, ¿nos vamos a comparar con eso o nos vamos a comparar con una persona piadosa que sigue los pasos de Cristo? ¿Con qué nos vamos a comparar? ¿Cómo reaccionas cuando alguien que se preocupa por ti expresa inquietud acerca de una decisión que estás tomando? Dios nos libre. Dios nos libre. Si aquí ha temblado la tierra, porque el pastor dice algo, imagínense que usted a veces se acerca a lo personal a alguien y le dice, creo que eso que vas a hacer, aunque no venga de una adivinanza o una profecía que uno no se la oró y les fue revelado, sino que la persona te dice, ¿sabes? Estoy haciendo tal cosa, me voy la semana que viene a un crucero 20 días, pa. Y has escuchado de cierto struggling, se dice.
con su finanza. Y dice, pero ¿cómo va a hacer eso? O sea, y va y le dice, no hay que ser muy sabio, sencillamente decirle, ven acá, tú no te das cuenta que me parece que ahí mismo se formó. Ahí mismo se formó. No, porque yo soy un hijo de Dios y todo eso que dice. Entonces, estamos dispuestos a que alguien que se preocupa por nosotros nos exprese inquietud acerca de una decisión que hemos tomado o que vamos a tomar o una conducta o algo. Debemos dejar que eso suceda. Debemos dejar que un líder se acerque a nosotros, por supuesto, no ¿verdad?, a maltratarnos espiritual o emocionalmente, sino a hablar de una manera correcta, ¿verdad? Y con sabiduría, con amor. Es decir, el líder o la persona, el amigo, quien sea, tiene que tener sabiduría para hablar de un tema que es como, digamos, que conflictivo. ¿Quiénes son las personas en tu vida que pueden contribuir y proponer ideas cuando necesitas tomar una decisión importante? Todo esto está ahí y es para que lo reflexionemos en oración y pensemos en todo esto. ¿Cuáles son tus preguntas, pensamientos y sentimientos respecto a la posibilidad de ser apartado para Dios? ¿Verdad? Todos entendemos el concepto de ser apartados para Dios, ¿verdad? Que es el concepto de la santidad, que implica que una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza por la obra de la cruz, nos ha sido imputada la justicia de Cristo, somos apartados instantáneamente para el Señor y se supone que vivamos una santidad progresiva, perfeccionando, como dice la segunda de los Corintios 7:1, la santidad en el temor de Dios, y somos santos, somos santificados constantemente, que implica apartados del pecado para Dios y en servicio a Dios, como los utensilios del templo que eran santificados para ser usados, como el sumo sacerdote o los sacerdotes que eran santificados, los levitas que eran santificados para ser separados y usados, libres de pecado y con una labor dentro del cuerpo de Cristo, en este caso nuestra. O sea, tenemos claridad de eso, medítenlo, oren. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué pensamientos y sentimientos tengo respecto a ser apartado para Dios? Y eso no basta con que vengamos a la iglesia. Eso no basta con que oremos en la casa, con que le impongamos en el mejor sentido a nuestros hijos la Biblia, ¿verdad? Esa santidad empieza y termina en vivir para Dios, sirviendo a Dios. ¿Dónde lo servían los levitas? En el templo. Los sacerdotes que vendían también de la tribu de Leví, del orden de Aarón, ¿dónde lo servían? En el templo. Es decir, ¿lo sabías? Dios no se sorprendió cuando Israel pidió un rey, ¿verdad? Lo dije ahorita, no hay plan B para Dios. Lo previó desde el tiempo de Abraham y Sara cuando dijo, entre sus descendientes habrían reyes de naciones. Génesis 17:16, tremendo, ¿verdad? Dios se anticipó tanto al pueblo que cuando le dio la ley a Moisés siglos antes de que pidieran un rey a Samuel, él incluyó leyes acerca de cómo deberían comportarse los futuros reyes de Israel. Eso está en Deuteronomio 17, 14 al 20. En el propio pasaje, Dios también anunció que ellos dirían, queremos tener un rey que nos gobierne, como lo tienen todas nuestras naciones vecinas. Es un buen recordatorio a nuestras vidas de que nada sorprende a Dios. Nosotros podemos cometer errores. De hecho, es lo más probable, porque perfecto está centrado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los imperfectos. Vamos a cometer errores. Vamos a sentir pésimo con Dios, con nosotros mismos, con nuestra familia, con lo que sea. Ojalá que no cometiéramos esos errores y confiáramos más en Dios. Esa es la exhortación, confiemos en Dios, busquemos a Dios, tomemos la decisión correcta, humillémonos ante Dios, que nos guíe, que nos guíe, que nos guíe, ayúdanos Dios, y tomemos la decisión correcta. Pero, en el caso de que hayamos ido por la vereda un rato, sepamos que Dios lo sabía. Dios lo sabía primero que todo. Nos conoce, tiene sumado cada uno de nuestros cabellos, ¿verdad? Todo lo tiene
en conocimiento, nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Cuando no había nada, ni universo. Allí, en esa conversación que yo siempre me imagino que tuvo, no está escrita, pero que tiene que haber tenido la Trinidad, hablando de la salvación, quiero crearme un pueblo, para mí es el sueño de Dios. Ahí, en esa conversación en la que Jesús dice, pues bien, yo voy a pagar porque ese pueblo va a pecar. Y en esa conversación, ahí lanzó el diseño del genoma humano, lanzó el diseño de cada una de nuestras particularidades psicológicas. Porque Maricielo no es igual que Margarita, por más que se puedan parecer. ¿Entiendes? Sebastián, por más que se parezca a mí, no es igual que... O sea, nos diseñó cada una de las cosas de nuestra vida. ¿Y cómo no va a estar al tanto de nuestros problemas, de nuestras circunstancias? Porque es un Dios de poder, es un Dios eterno, es un Dios victorioso, que no reconoce, que no entiende de derrota, al cual es imposible, absolutamente imposible vencer. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.